Amigos de Piura en la Noticia, buenas tardes, bienvenidos al noticiero Piura a la Una. En esta ocasión vamos a empezar rápidamente contándoles que nuestro invitado del día de hoy es Humberto Maidana López, quien es el coordinador regional de Proinversión, y con él vamos a hablar sobre un tema muy importante y usted quizás se ha encontrado con algunas obras de envergadura como la avenida Sánchez Cerro, como la construcción del puente Juan Pablo II. Son obras por impuestos que se han llevado a cabo y usted se preguntará ¿qué son obras por impuestos? Bueno, con Humberto Maidana vamos a hablar sobre este tema que es muy importante, por supuesto. Humberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por el tema de las obras por impuestos que digamos, los promueve Proinversión, la institución que usted representa. Sí. A ver, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, es un organismo técnico especializado del Estado peruano. El Estado peruano le ha encargado la promoción de la inversión privada y especialmente el manejo, digamos, la promoción de dos mecanismos, ¿no? Uno de ellos es el de asociaciones público-privadas y proyectos en activos y el otro es el de obras por impuestos. Hablando de obras por impuestos, ya que se comenzó tocando el tema de obras por impuestos data del 2008. Desde el 2008, o sea, han pasado ya 10 años, a través de los cuales se ha tenido muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque, como tú mismo lo señalaste, hay una serie de obras de envergadura, y aquí en Piura podemos ver varias Digamos de que ellas. son obras que no pueden ser financiados con los ingresos que tiene el gobierno regional en este caso, pero que motiva en este caso a la empresa privada a aportar de esa forma. Explico mejor el tema. A ver, el asunto es que las empresas pueden identificar con sus impuestos una obra determinada, una obra pública que tenga, digamos, que esté dentro del InviérteP, o sea, vale decir que esté viable, que cumpla con todos los requisitos del sistema InviérteP. Entonces, a partir de ello, el organismo, sea municipal o sea regional, incluso las universidades, priorizan un grupo de proyectos que quieren impulsar bajo este mecanismo. Pero finalmente lo que hacen estas entidades es adquirir un endeudamiento a costo cero de interés. ¿De dónde vienen esos descuentos a futuro? Vienen de las transferencias de canon. ¿Hasta cuánto? Hasta el 30%. Entonces es un mecanismo paralelo al de ejecución de obras que puede tener la municipalidad o el gobierno regional para poder hacer obras públicas, con la ventaja de hacer las obras ahora y que se le descuente después, tras muchos años. En un tiempo determinado. Así pues. es, y a cero intereses. Pero cuando hablamos por obras sin impuesto, uno dice, pero ¿qué tipo de obras tienen que hacer? ¿Hay algún sector en específico que se puede trabajar? Fíjate que en realidad puede ser cualquier proyecto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no solamente podemos hablar de proyectos de infraestructura, que en realidad son la mayoría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mayor? ¿Ok? Por ejemplo, te cuento, en el caso de Cajamarca, hay un proyecto que está manejando la empresa Nestlé con el gobierno regional de Cajamarca, ¿Ya? que es para mejorar la nutrición infantil de 0 a 5 años. ¿En dónde? En Chota, una de las zonas más deprimidas en el Con Perú. más pobreza. Así es. Entonces, esto, como tú verás, pasa por capacitación, sensibilización de las personas que están involucradas en el tema, especialmente las madres de familia. Y los beneficiarios son al final los niños, ¿no? En realidad, infraestructura es casi una componente muy pequeña. Entonces, obras por impuestos no quiere decir que solamente van a hacerse exclusivamente obras de infraestructura, sino que también los gobiernos regionales y los municipios pueden identificar proyectos que no necesariamente sean de esta índole, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podemos encontrar con la incentivación, por ejemplo, de obras por impuestos? A ver, lo primero, tener obras de buena calidad. ¿Por qué? Las empresas privadas no arriesgan su prestigio, su marca, por una obra mal hecha, De hecho. ¿no? Entonces, ellos lo que buscan es justamente identificar sus impuestos con una obra determinada, ¿no? Que puede ser, digamos, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú identifica muchos sus proyectos con la educación, entonces se ha dedicado a financiar proyectos de Edificaciones, colegios, por ejemplo, claro, ¿no? edificaciones, proyectos Entonces, importantes. eso es importante porque en principio asocia la imagen, la reputación de la empresa con una obra en particular. Entonces, sería, digamos, un suicidio para estas empresas hacer una obra mal. Entonces, la obra de calidad se da por ese motivo. Otra cosa es que brinda el financiamiento paralelo a la entidad pública de hacer las obras hoy, como había señalado, porque después se va a descontar del canon. Ujú. Entonces,
puedes adelantar ahorita el desarrollo con obras que justamente van a beneficiar, porque al final todas estas obras de infraestructura o los proyectos que fueran tienen como foco la persona humana, el poblador. El beneficiado es el poblador. Así Digamos. es. Entonces, en ese sentido, el asunto es de que adelantas el desarrollo, porque, a ver, si no hay una escuela y se va haciendo de a pocos o se va esperando tener la plata para hacerla, hay personas que han dejado de tener ese servicio público, la educación. Pero si las tienes, si lo tienes ahora, justamente vas a poder trabajar con esas personas ahora, en el momento, y la brecha se va cerrando. O sea, ahí digamos que es un servicio digamos que el dinero que se gasta en estas obras por impuestos luego serán devueltas por las obras, por los impuestos que se brindan. Por un lado, las empresas lo que hacen es recibir una vez que financian, porque ellos tienen espalda financiera, Claro. ¿no? Esa es otra ventaja, por ejemplo. El hecho de que, por ejemplo, cuando se hace bajo los concursos públicos ordinarios, a veces le toca la mala suerte de que hay empresas que no tienen las espaldas financieras y terminan o abandonando o subcontratando a otras empresas. Entonces hay arbitrajes y demoras en que esta obra en particular o este proyecto se cristalice. En cambio, en obras por impuestos no, porque las propias empresas privadas que financian este tipo de proyectos tienen las espaldas financieras suficientes como para poder dar todo el dinero que, digamos, involucra este tipo de obras. Claro. Proinversión es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿correcto? ¿Y qué motivó a ese ministerio a crear un organismo como el que usted representa? En realidad el Estado peruano ha sido el que ha creado y data esto desde el tiempo. Antes Proinversión se denominaba COPRI. Ujú. Cuando cambia el modelo económico peruano, estamos hablando a partir de los 90, se hace necesario cambiar la estructura del Estado, que era una estructura elefantiásica, ¿no? O sea, vale decir, tenía el Estado una serie de empresas para comenzar, ¿no? Entonces el Estado era empresario, cosa que bajo nuestro modelo económico se da muy, muy rara vez, ¿no? O sea, prácticamente se da todo el marco para que pueda participar el inversionista privado y crear, digamos, fuentes de trabajo a través de inversiones, sean empresas o de otro tipo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido fue creado Proinversión justamente para privatizar o vender las empresas del Estado peruano. Pero luego de eso llegaron las concesiones, ¿no? Por ejemplo, tú eres muy joven, pero antes era lamentable el estado de las carreteras en el Perú. Muchas de las carreteras ahora funcionan muy bien, con muy buenos servicios para las personas que van por ellas, porque justamente existen concesiones de esas carreteras. Eso no estaba pensado bajo el modelo económico anterior. Entonces, Proinversión ha ido caminando a través de todo este tiempo, promoviendo la intervención del agente privado en proyectos públicos y en la generación de servicios públicos. Vayamos al tema de la ejecución de obras, en este caso, como mencionaba anteriormente en un inicio, la avenida Sánchez Cerro. ¿Estos garantizan realmente que estas obras se han realizado de acuerdo a los perfiles que se necesitan? Sí, a ver, la obra Sánchez Cerro tiene una peculiaridad. Fue hecha, digamos, el expediente técnico. Lo realiza la Municipalidad de Piura. Así es, y lo hace con el apoyo de un instituto de prestigio ligado a infraestructura. Pero, ¿qué sucede? Desde el tiempo en que se aprobó ese expediente técnico, estamos hablando que han 2006, han transcurrido 10 años. En esos 10 años Piura cambió drásticamente, ¿no? Entonces, como hubo un crecimiento desordenado, en el momento en que han ido al terreno a tratar de hacer el proyecto, se han encontrado con un montón de cosas que no tenía, digamos, determinado el expediente original. En un principio. Entonces, han habido interferencias no solamente en temas por ejemplo, de la red de cable o la red de fibra óptica, sino temas también de conexiones de agua, desagüe y los mismos postes de corriente eléctrica. Entonces, ha habido todo un tema que ha tenido que levantarse, ¿no? Aparte que también el Piura hace 10 años era diferente, entonces, claro, se pensó de manera diferente hacer quizá con una proyección menor la avenida. Ahora, con el crecimiento grande que tiene Piura, y que no está parando, se pensó digamos,
tratar de actualizar ese expediente técnico. En la actualización, ¿qué pasó ahí? La empresa no observó ese expediente porque no solo es el tema, por ejemplo, que usted señalaba del cableado, la energía, el tema también de la señalización, que no se ha trabajado en enfocándose en beneficio del peatón. Mira, en ese sentido ya es un tema ya más de la obra en sí, ¿no? Ujú. Que no nos corresponde a nosotros Pero claro, opinar. estamos viendo que quien invierte y es una empresa privada, y usted me señalaba Sí, al principio el ok. prestigio. Por eso, el tema es de que la empresa ha tenido, o tiene siempre, una supervisión que la pone el Estado y la propia entidad. Si el tema es de que hay que solucionar cosas, seguramente ya están trabajando en ese sentido la propia municipalidad, porque la obra ha revertido a la propia municipalidad. Ujú. Pueden haber, por ejemplo, se sabe que hay problemas ahorita en algunos lugares, no es en muchos, Claro, ¿no? no es mucho. Que eso se puede solucionar, ¿no? Pero la empresa no juega un papel aquí ya importante. En ese No, caso, la porque, empresa que ha claro, en el invertido. momento que ellos han han replanteado el expediente técnico, se ha Ya. aprobado bajo esa naturaleza, Así ¿no? como la Avenida Sánchez Cerro y otras obras que se han realizado en nuestra región, ¿por qué se decide realizar estas obras por impuestos? Y es voluntad política de las autoridades. Por ejemplo, el gobierno regional, vale decir, tanto la anterior administración como la actual, la de Reinaldo Gilbeck, sobre todo la de Reinaldo Gilbeck, Ha priorizado. procuró gastarse todo el tope que le daba el Estado. ¿Cuánto es un tope para Más o la menos inversión estamos pública? hablando de cerca de 300 millones de De soles. 300 millones. Así es. Ya de tal manera de que tenían esa capacidad para poder hacer obras por impuestos, la emplearon en su totalidad y han hecho varias obras, ¿no? Tenemos ahorita el puente Juan Pablo II que está a Ya a puerta de punto ser inaugurado, ¿no? Claro, de ser entregado, ser Así es. recepcionada la obra. Así es. ¿Cuántos proyectos se han realizado en nuestra región A ver, por si este me mecanismo? permites, te digo, son 36 proyectos ¿Ya? a través desde el año 2010 a la fecha. La primera obra por impuestos que se hizo acá en Piura fue la obra de la pavimentación, o en todo caso, del embloquetamiento de la urbanización Angamos. Esa fue la primera. Después la segunda fue la de La Encantada, que fue servicio de agua y desagüe para este centro poblado. Y ahí han habido varios proyectos, ¿no? En realidad estamos hablando de 36 que suman casi 600 millones de soles. 600 millones de soles. 600 que se han millones de destinado. soles. Pero ahí no es solamente, digamos, compromiso de inversión por parte del gobierno regional de Piura, sino también están municipalidades como la de Talara, la de Sechura, la de Sullana, la de Piura, está también la Brea Negritos, Morropón Chulucanas y la Matanza. En esos lugares se han priorizado para hacer obras por Claro, a impuestos. través de ese tiempo, estamos hablando de 2009 en adelante, han trabajado este tema. Y cuando uno habla de obras por impuesto, yo tengo que preguntarle en qué sector se ha invertido más. Construcción de pistas y veredas y caminos. O sea, si nosotros vemos que la brecha de infraestructura en el Perú está sobre todo orientada a infraestructura vial, justamente, bueno, por ese motivo es que muchas empresas señalan de que hay que cerrar esa brecha de infraestructura que resta competitividad. Entonces, en ese sentido, transporte, por ejemplo, en Piura, representa el 57% de todo este monto de inversión que te he señalado, que casi son 600, ¿no? El sector de educación también, que es muy También importante. es el Salud, segundo, por ejemplo, 25%, ¿no? en salud, ¿por qué no se prioriza, por ejemplo, Bueno, la ejecución de hospitales, que es importante? Lo que en la pasa es que región? seguramente son ya proyectos que son muy, muy grandes, ¿no? De envergadura. Por ejemplo, hacer un hospital de alta complejidad, digamos, invocaría quizá a tener en consorcio muchas empresas, ¿no? Y tal vez el presupuesto también los topes no alcance. Ojo con eso, ¿no? En un consorcio, ¿cuántas empresas pueden conformarlo? Todos los que puedan y quieran. Por ejemplo, en la de Sánchez Cerro fueron tres empresas. Así Empresas. es. ¿Y la de San Pablo? Juan Pablo II, La de perdón. Juan Pablo II es una sola. Es Una un sola Interban, empresa, sí, Interban. sí. ¿Cómo va esa obra de Ahorita puente de ya Juan están Pablo? prácticamente, tengo entendido, de acuerdo a los datos que tengo de la empresa privada, el día 20 están De entregando la diciembre obra. la recepcionan la obra. 47 millones, si no me equivoco, se ha destinado para Estamos ese proyecto. hablando ahí no de 47, sino de 61. A ver, déjame ver los A ver, por datos favor. exactos. Y con el transcurso del tiempo, por 61 ejemplo, millones. 61 millones. Sí. Por ejemplo, hemos tenido ya elegido un nuevo gobernador regional Ujú. y imagino que ya Proinversión ha entrado en conversaciones con el gobernador. Lo que hemos hecho es tocarle la puerta a las autoridades electas y hicimos en noviembre Ya. un taller. ¿Para qué? Para mostrarles el mecanismo, no solamente de obras por impuestos, sino también el de asociaciones público-privadas. Entonces,
tomaremos ya cuando estén asumiendo ya su rol las autoridades, vamos a ir a promocionar el mecanismo nuevamente y le tocaremos la puerta y conversaremos sobre el tema. Por el otro mecanismo, asociación privada y público, Asociación público-privada. ya, ¿se ha trabajado algunos proyectos en Piura? Mira, lo que pasa es que esos proyectos son de muy, muy alta envergadura. Estamos hablando de proyectos como, por ejemplo, el terminal portuario de Paita. Ese terminal portuario pertenecía a ENAPO, ¿no es Ya. cierto? Una entidad estatal. Entonces, se concesionó con compromiso de inversión de parte del privado. En las asociaciones público-privadas estamos hablando de proyectos de mucho dinero, a través de los cuales se firman contratos de largo plazo, o sea, más de 10 años. Pero aquí la empresa privada tiene un ingreso, digamos. Así es, a diferencia de obras por impuestos. En obras por impuestos no hay lucro por parte de la empresa privada que financie este tipo de proyectos. En el otro caso sí, porque evidentemente del todos los servicios que va a brindar esta infraestructura, ellos cobran. Ellos Ya. cobran tarifas. Y, por ejemplo, en otro ejemplo que ya se hayan llevado a cabo Acá en asociación concreto te público-privada. digo tres. Uno es la autopista El Sol, Ya. ¿no? Aparte del terminal portuario de Paita, y también tenemos la concesión de los fosfatos de Bayobar. Uno cuando pregunta y dice si están que concesionan las obras a una empresa privada, la gente empieza a desconfiar por el tema último que estamos viendo, donde las empresas se han visto también partícipes de temas de corrupción. ¿Desde Proinversión se puede hacer algo con esas empresas? La verdad que desde Proinversión, en realidad, Muy aparte de incentivar o sea, nosotros promovemos, digamos, la inversión privada, ¿no es cierto?, bajo los mecanismos estatales que se nos dan. Entonces, es difícil, digamos, porque en realidad es un tema. ¿No hay una cláusula que puedan Claro, hay trabajar? cláusulas anticorrupción, ¿no es cierto? Se trata de que, por ejemplo, tengan lo mínimo de adendas al momento de estructurar los contratos y todo lo demás. Pero, digamos, o sea, siempre la corrupción, si es que no existe, digamos, la voluntad de la gente y sobre todo de organismos fiscalizadores, Ujú. ¿no es cierto?, que estén detrás del tema, va a ser siempre difícil poderla controlar, ¿no? Usted que está ligado al tema de inversión en obras, por ejemplo, ocurre que se destina un presupuesto ya para efectuar una obra, pero en el transcurso del tiempo van muchos adelantos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿O es que no se hace un buen estudio? ¿O, o a qué se A ver, debe? lo que pasa es que tú me estás hablando ya de una ley que no manejamos nosotros, que es la Ley de Contratación del Estado. O sea, en la Ley de Contratación del Estado, que es digamos, la contratación ordinaria o clásica, Ujú. las empresas van por un concurso y reciben, en algunos casos, de acuerdo a las bases que seleccionaron a dicha empresa, reciben adelantos. En este caso, el Estado, o sea el municipio, sea el gobierno regional, no da un sol. Se le va a descontar de los flujos futuros. O sea, en físico, en dinero, no lo tienen para ejecutar. Quien pone el dinero es la empresa privada. Entonces, adelantos no hay. ¿Cuántos millones se han destinado para el 2019 en inversión? A ver, en Piura tenemos esta capacidad de gasto en obras por impuestos a nivel de todas las municipalidades, incluyendo las universidades nacionales, porque también las universidades nacionales pueden gozar de este beneficio. Estamos hablando de 565 millones de soles. Destacan, digamos, y ojalá que me escuchen, por ejemplo, los funcionarios de estas municipalidades, destacan, por ejemplo, la municipalidad de Paita y casi todas las municipalidades de Talara por el tema del canon, ¿no? Entonces tienen una capacidad de gasto en obras por impuestos que les puede servir para acometer obras de importancia para su municipio, ¿no? En el tema de las universidades, tenemos una universidad nacional. ¿Se han llevado ya obras por impuestos ahí? Fíjate que no. Porque me un está momento diciendo que estuvieron- también se incluye. Sí. Estamos hablando ahí de 49 millones, que son repartidos entre dos universidades, ¿no? Mitad a mitad. La Universidad Nacional de Piura y la Universidad Nacional de la Frontera. De la frontera tuyana. Nosotros en anteriores oportunidades hemos estado en contacto con ellos, Ya. ¿no? Les hemos mostrado el mecanismo. En algún momento hubo un interés por parte de la Universidad Nacional de Piura, pero finalmente No tú sabes que decidieron es un tema de decisión, ¿no? O sea, ellos pueden tomar como no pueden tomarlo. Ya es decisión, nadie obliga Pero que a sí las son entidades. importantes esas obras porque Sí, ayudan, pero aportan. no sé los problemas que ahí habrán tenido para seguir adelante. En el caso de la Universidad Nacional de la Frontera está todavía en formación, o sea, digamos, no tiene tengo entendido que todavía no están con todo el claustro
universitario formado y qué sé yo. Pero en el momento sí se ha hecho la promoción, ¿no? En cada proyecto que se efectúa Proinversión evalúa todo lo que se ha conseguido. Claro, o sea, nosotros hacemos un seguimiento, por ejemplo, de los resultados, ¿no? Vale decir, por ejemplo, cuántas obras se han adjudicado, y lo que hacemos es bastante promoción, porque somos un organismo promotor. Entonces, esa promoción la hacemos a través de talleres, reuniones informativas, no solamente con las empresas privadas, sino también con los propios municipios y gobiernos regionales. Al promover ustedes estas obras o algunos proyectos importantes, tienen que hacer un contacto con las autoridades municipales y regionales. ¿Ellos sí muestran una disponibilidad por hacer ese tipo de obras? Fíjate que ¿Cuál es la reacción? la reunión que tuvimos en noviembre con las autoridades electas fue bastante, digamos, prometedora, por así decirlo, de lo que puede suceder después. Muchos alcaldes o parte de sus equipos técnicos asistieron a esta reunión y se enteraron, ¿no? Se enteraron, se notaba pues el interés de poder aplicarlo. Entonces, nosotros, una vez de que ya vuelvan, que asuman, digamos, sus funciones, estas autoridades, vamos a ir a tocarles la puerta para mostrarles nuevamente los beneficios. Y para el 2019 usted me señala que ya manejan algunos proyectos, tienen ya para promover. En realidad los proyectos no, porque depende por la voluntad política que pueda tener. Vamos a ver si es que las autoridades que están entrando verifican que estos proyectos que ya están priorizados en los distintos municipios van a seguir, digamos, siendo, digamos, promocionados por ellos para el mecanismo, o pueden optar por retirarlos y colocar otros. En el tema de la reconstrucción, que es muy importante y que también se requiere ahí, por ejemplo, infraestructura, ¿se está trabajando o se ha manejado algunos proyectos ya? A ver, lo que pasa es que el tema de reconstrucción también está pensado en hacer obras por impuestos, pero no tiene nada que ver con este tema del canon, ¿Ya? porque es un fondo que está exclusivamente hecho para la reconstrucción. Entonces, desde la autoridad de la reconstrucción con cambios se está pensando en hacer unas obras por impuestos para este tipo de proyectos. Pero por el momento están, digamos, verificando el tema de obras públicas, ¿no? En su momento habrá, digamos, la identificación y priorización de unos proyectos determinados que serán, digamos, promocionados ante los inversionistas privados. Desde su punto de vista, ¿qué proyectos deberían, digamos, bueno, obviamente toda aquella infraestructura que va a servir para prevenir, infraestructura que va a servir para, digamos, restaurar, digamos, la transitabilidad, ¿no? Puentes, digamos, eso ya está, digamos, plenamente identificado por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y pienso de que justamente se tiene que optar por hacer este tipo de proyectos que, digamos, van a resistir los embates, porque estamos en una zona donde el niño afecta cíclicamente, ¿no? Entonces, justamente la idea de hacer esta reconstrucción con cambios es generar proyectos que puedan resistir todos estos embates, ¿no? ¿Qué resultados han obtenido ustedes con este trabajo de motivar a la inversión privada? Bueno, como te digo, a través de los 10 años, generar un mecanismo confiable, porque en los primeros años fueron pocas las empresas que participaron en este tipo de mecanismo, ¿no? Porque apostaban a hacer para probar, ¿no? Pequeños proyectos, porque la empresa privada, pues, para trabajar con la entidad pública, se hace, digamos, bien difícil, ¿no? Porque son mentalidades diferentes, procedimientos y procesos diferentes. Entonces, en ese sentido, costó, hubo un aprendizaje. Entonces, empresas como Pacasmayo, como el Banco de Crédito, por citar algunas de las dos primeras aquí en Piura, comenzaron con pequeños proyectos y después comenzaron ya a hacer a nivel nacional varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, Pacasmayo está involucrado también en la avenida Sánchez Cerro. En Sullana ha hecho la avenida José Lama. Entonces, todas estas participaciones han ayudado a que la empresa los empresarios o las empresas vayan generando una simpatía, digamos, por las obras por impuestos, y se vayan cada vez convenciendo de que es un mecanismo que puede ser muy importante para cerrar la brecha de infraestructura y dar servicios públicos. Desde la empresa que usted representa, ¿qué metas se han establecido para los próximos años? Para los próximos años esperamos tener un nivel también parecido o estable al de adjudicaciones que se habían hecho. Fíjate que las adjudicaciones no dependen de Proinversión, sino, como tú verás, es de la voluntad política que pudiera tener la autoridad, y también de encontrar la empresa privada que pueda, digamos, financiar el proyecto, ¿no? Pero la disponibilidad de las empresas privadas por hacer ese tipo de obras
¿Existe o hay que Claro que entrar? existe, porque estamos hablando a nivel de país de cerca de 4.100 millones de soles que han sido hechos en obras por impuestos a través de este tiempo, ¿no? Es más, este mecanismo está asesorado por Proinversión, está siendo exportado a Paraguay y a Colombia, porque lo han visto como un caso de éxito. Digamos que es una forma más rápida de poder hacer. Es más rápida, de mejor calidad, incluso temas de corrupción, en el caso de obras por impuestos, no se ven. Claro, porque usted me señala la imagen de la empresa en ese caso Así que es, financia el proyecto, no debe de estar manchada. así es, ¿no? Finalmente hay mucho por hacer en nuestra región, sin duda alguna, y esperemos que de Sí. Proinversión se siga incentivando, porque aunque muchos critiquen la inversión privada, esto aporta también a nuestra Es que sociedad. el Estado solo no puede hacer todo. Claro, No somos un país extremadamente rico, ¿no? por ello que necesita la ayuda de la inversión Así es. privada. Muy bien, ¿cuál es el consejo que le daría al próximo gobernador? Y a las Bueno, próximas autoridades también municipales. yo no puedo, no puedo ser consejero ni del gobernador ni de los alcaldes, pero sí puedo decirles de que cuenten con nosotros para poderles dar todo el apoyo posible en temas de obras por impuestos y de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Vamos a estar tocándole la puerta para poderles generar reuniones, invitaciones para talleres, para capacitar a su propio personal técnico. Entonces, en ese sentido, cuenten con nosotros para esta colaboración. Tenemos una oficina en Piura, que es justamente el centro de todo el norte. Atendemos a Tumbes, a Lambayeque, a Cajamarca, a La Libertad, además. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente irles a tocar la puerta a las municipalidades y al gobierno regional para ver estos temas. Ojalá que los escuchen, porque como le vuelvo a repetir, es importante. Es importante para Piura. Muy bien, entonces Humberto Maidana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, ha estado con nosotros Humberto Maidana, él es el coordinador regional de Proinversión y hemos hablado un poco sobre obras por impuesto y también de esta institución que promueve la inversión privada en obras que son importantes en nuestra región. Muy bien, hasta aquí la presente edición, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos el día de mañana, 1:00 p.m. Chao. Gracias.